Imagínate esto, caminas por un páramo silencioso, envuelto en niebla, con el suelo húmedo y esponjoso bajo tus pies. Estás recogiendo turba, como se ha hecho allí durante generaciones para calentar tu casa, cuando de pronto tu pala choca con algo blando. No parece una raíz, no es tierra. Te agachas, apartas con cuidado el musgo y entonces lo ves, un rostro humano, con barba, los ojos cerrados y una expresión de profunda paz. Casi como si estuviera dormido, pero no es un sueño, es la muerte congelada en el tiempo. Y lo que acabas de descubrir no es solo un cadáver, es el hombre de Tolun, y lleva más de 2400 años esperando que alguien escuche su historia. Bienvenido al canal de la Fundación Palarc, soy JJ Priego, y hoy te llevaremos a conocer uno de los hallazgos más interesantes de la arqueología europea. Una momia natural perfectamente conservada en la península de Jutlandia, concretamente en la localidad de Silkeborg, en Dinamarca. Y gracias a este cuerpo, los científicos no solo han reconstruido cómo murió, sino cómo vivió, qué comió, qué creía y quizás también qué temía. Fue encontrado en 1950 por 3 campesinos. Al principio pensaron que era un crimen reciente, pero no. Lo que habían desenterrado era un testigo directo de la Edad del Hierro, conservado de forma increíble por el entorno donde fue enterrado, una turbera. ¿Pero qué es una turbera? Pues es un terreno encharcado, ácido, sin oxígeno, donde la materia vegetal apenas se descompone, un lugar donde el tiempo se detiene, donde la carne, el pelo y hasta los órganos pueden sobrevivir durante milenios. Y gracias a estos extraños paisajes, cuerpos como el del hombre de Tolun nos permite mirar cara a cara a personas que vivieron hace siglos. Y no solo eso, podemos reconstruir su dieta, sus enfermedades, sus costumbres y quizás hasta comprender por qué fueron sacrificados. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy va mucho más allá de una simple momia. Es una historia de rituales, ciencia y humanidad. Vamos a verlo. El hombre de Tolun tenía entre 30 y 40 años, medía 1,60 metros, estaba desnudo, salvo por un gorro de cuero y un cinturón, y yacía en posición fetal, y alrededor de su cuello una cuerda cuidadosamente anudada dejaba claro cómo murió. Fue ahorcado. Pero, ¿por qué? Y aquí comienzan las preguntas. ¿Fue un crimen, un castigo o un sacrificio? Porque gracias a la arqueología, lo que comenzó como un hallazgo accidental se ha convertido en una ventana abierta al mundo espiritual y social del norte de Europa durante la Edad del Hierro. En aquel tiempo, las turberas no eran solo paisajes silenciosos y encharcados, eran vistas como puertas hacia otro mundo, lugares donde los humanos ofrecían a los dioses alimentos, armas y en ocasiones también vidas humanas. Porque en su cosmovisión, la naturaleza no era simplemente entorno, era frontera, espacios cargados de poder simbólico, donde la tierra absorbía los cuerpos para entregarlos quizás a deidades del agua, de la fertilidad o del inframundo. No sabemos sus nombres, no, pero sí que esos rituales seguían un protocolo. Y el caso de Tolun encaja en él con inquietante precisión. Fíjate en los detalles. El cuerpo fue depositado en posición fetal, como si regresara al útero de la tierra, con los ojos y la boca cerrados, la cuerda aún rodeándole el cuello. No fue arrojado, fue entregado. Y no es un caso aislado. La región ha ofrecido otros testimonios similares como la mujer de Elling o el hombre de Grauvalle, cuerpos conservados en las mismas condiciones, con signos de violencia ritual, pero también de un tratamiento reverente. Todo indica que estos sacrificios se realizaban en momentos de crisis colectivas, malas cosechas, enfermedades, amenazas climáticas. Era una forma extrema de comunicarse con lo sagrado, una súplica, un acto de fe. Y aunque hoy esa idea nos pueda parecer impactante, para aquellas comunidades era algo muy distinto, una forma de comunión, una entrega solemne cargada de sentido, una negociación con las fuerzas invisibles que regían el equilibrio del mundo. Por supuesto, hay quien plantea otras teorías, que pudo ser una ejecución, una venganza, un crimen, pero esas hipótesis se diluyen cuando uno observa el contexto. No hay mutilaciones ni señales de odio, no, al contrario, lo que hay es orden, ceremonia y respeto.
Y por eso, el caso del hombre de Tolun destaca entre todos, no solo por su inquietante expresión de paz, sino porque todo en él parece hablar de un ritual cuidadosamente preparado, un sacrificio, una despedida. Y aquí entra en juego uno de los detalles más reveladores, su última comida. En 2021, un equipo del Museo Nacional de Dinamarca volvió a analizar el contenido intestinal del hombre de Tolun, utilizando técnicas de arqueobotánica y paleonutrición, y lo que encontraron fue mucho más que restos vegetales. Era prácticamente una receta completa, cocinada con esmero, un 85% de cebada, 9% de persicaria pálida, que es una mala hierba común, y un 5% de lino y un toque de grasa animal, posiblemente pescado, y todo ello preparado en una vasija de barro, como revela la costra carbonizada encontrada en su interior. No se hallaron sustancias psicotrópicas, ni signos de intoxicación como en otros casos de sacrificios rituales. Pero la diversidad de semillas, el equilibrio nutricional y el modo de preparación apuntan a una comida ritualizada, una despedida consciente, tal vez un alimento simbólico, ofrecido antes del tránsito hacia el otro mundo. Y luego está el otro extremo de esta historia, su salud intestinal, ya que los mismos análisis revelaron la presencia de múltiples parásitos, tricocéfalos, tenías, gusanos estomacales, unas infecciones provocadas probablemente por carne mal cocida, agua contaminada o condiciones de higiene muy precarias. Y es un recordatorio muy crudo de cómo pudo haber sido la vida cotidiana en la Europa prerromana, un mundo donde el ser humano compartía espacio con los animales y donde enfermar era casi inevitable. Y todo esto nos obliga a mirar más allá del mito, porque no estamos ante una figura legendaria, no, ni un héroe esculpido en piedra. Estamos ante una persona real, alguien que comió, enfermó, fue afeitado, alimentado y finalmente ofrecido. Su cuerpo es testimonio, su rostro nos mira desde una vitrina, sí, pero su historia nos habla desde un tiempo en el que lo humano y lo divino caminaban juntos. Y esa cuerda que rodeaba su cuello, hecha de tripa trabajada con precisión, con un nudo experto, no parece el instrumento improvisado de una ejecución. Parece más bien el componente final de un acto ceremonial, aprendido y repetido durante generaciones. Nada aleatorio, todo pensado. Y este es el verdadero poder de la arqueología, convertir lo que parece simplemente una momia en una historia completa y humana. Cada elemento, la comida, los parásitos, la cuerda, la turba, se convierte en una pieza más de un puzzle que no solo reconstruye su muerte, sino su mundo. Y ese mundo nos habla de una cultura que ante el hambre, la enfermedad o la incertidumbre no solo se resignaba, sino que actuaba. Y a veces lo hacía con lo más valioso que tenía, la vida de uno de los suyos. Hoy, del hombre de Tolun, solo se conservan su cabeza, los pies y un dedo, pero su rostro, tan sereno, casi dormido, sigue siendo una de las imágenes más impactantes de toda la arqueología europea, una que no solo ha inspirado ciencia, sino también poesía, música y reflexión. Porque hay algo en esa expresión que sigue haciéndonos preguntas 2400 años después, como por ejemplo, ¿qué tipo de sociedad podía llegar a ofrecer a uno de los suyos en un acto tan solemne? ¿Qué les llevaba a escoger una turbera como escenario de entrega? Y sobre todo, ¿por qué él? ¿Por qué ese señor? En la Edad de Hierro, lo que hoy llamamos Dinamarca era un entramado de pequeñas comunidades agrícolas. Y en Jutlandia, donde apareció el hombre de Tolun, la vida giraba en torno al cultivo de cereales, la cría de animales y a rituales que, aunque no dejaron palabras escritas, han llegado hasta nosotros a través de los restos materiales. Sin textos, sin crónicas, son la arqueología y el análisis de los propios cuerpos los que nos hablan. Y dentro de ese contexto, el hombre de Tolun formó parte de lo que hoy se conoce como la cultura de Hastorf, una sociedad protogermánica que floreció entre los siglos IV y I a.C. en Escandinavia y parte también del norte de Europa. Una cultura que heredó tradiciones de la Edad del Bronce nórdica, sí, pero que también abrazó nuevas tecnologías como el hierro, influenciada por contactos con pueblos del sur. Al principio usado como adorno, el hierro pronto se convirtió en herramienta, en arma y también en símbolo. Pero más allá de su capacidad técnica, lo que más nos interesa de la cultura de Jastorf es su cosmovisión. Sí, su cosmovisión, porque sabemos que incineraban a sus muertos, colocándolos en urnas como dictaba la costumbre de los campos de urnas. Y sin embargo, cuando el cuerpo de alguien era depositado entero, sin quemar, en una ciénaga, eso significaba otra cosa. Y este hombre fue el elegido.
Tal vez por su carácter, por su posición social o por algún motivo que nunca sabremos. Lo que sí sabemos es que su muerte fue más que eso, fue un mensaje, un acto cargado de simbolismo que hoy seguimos intentando descifrar. Curiosamente, el destino del cuerpo tras su descubrimiento también tuvo tintes de aventura, ya que en los años 50 no se contaba con métodos adecuados de conservación, así que los científicos decidieron separar la cabeza del cuerpo y tratarla por separado. Y por ello, el torso y las extremidades se deshidrataron y fueron almacenados, pero con el tiempo se extraviaron. Y durante décadas, nadie sabía exactamente dónde estaban los restos. Hasta que en los años 80, los hijos de un antiguo conservador devolvieron al Museo de Silkeborg varias partes del cuerpo, incluido el dedo pulgar sorprendentemente bien conservado. Fue una auténtica búsqueda del tesoro arqueológico, digna de una novela de misterio, y hoy el rostro del hombre de Tolun sigue expuesto en ese museo danés y su historia sigue creciendo. Aunque no se ha podido extraer ADN antiguo de sus tejidos, los análisis continúan y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender quién fue realmente ese hombre. Pero no nos engañemos, el interés por el hombre de Tolun no es solo científico. Hay algo profundamente humano en su mirada, una mezcla de serenidad, resignación y dignidad que ha fascinado a generaciones y quizás por eso ha inspirado poemas, canciones y hasta libros infantiles. El hombre de Tolun no solo nos ofrece datos, nos ofrece una reflexión sobre la vida, la muerte y todo lo que los humanos han estado dispuestos a hacer para encontrar sentido a lo inexplicable. Lo que sabemos de él no lo hemos aprendido de textos antiguos ni de leyendas, lo hemos descubierto analizando su cuerpo, su estómago, la cuerda con la que murió y los restos de grano que aún conservaba. Es la arqueología la que ha devuelto su voz, y eso es lo verdaderamente fascinante, cómo cada detalle físico se convierte en una pista, una semilla, una costra de barro, un parásito intestinal. Todo sirve para reconstruir una historia humana, una historia real. Las turberas, en cierto modo, nos han hecho un regalo. Han preservado cuerpos, sí, pero también símbolos, emociones, formas de entender el mundo. Han conservado la huella de personas que vivieron al final de la prehistoria europea, que cultivaban la tierra, creían en dioses invisibles y se enfrentaban a los ciclos de la naturaleza con ritos que hoy nos parecen oscuros, sí, pero profundamente humanos. Y por todo ello, el hombre de Tolun no es solo un cuerpo, es un símbolo, un testigo del vínculo entre lo humano y lo sagrado. Y su rostro sereno, su ligera sonrisa, los ojos cerrados, hacen que no parezca un muerto, parece dormido o quizás un mensajero. Uno que nos recuerda que incluso en lo más oscuro hay historias esperando ser contadas. Y aquí es donde entras tú, porque la arqueología no es solo para especialistas, es también para ti que ahora estás viendo este vídeo. El pasado está lleno de enigmas y cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos ayuda a entender mejor quiénes somos. Y esto es el regalo de la turbera. Y eso, sin duda, merece ser escuchado. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido el hombre de Tolun? Déjanos tu comentario sobre lo que más te ha sorprendido. Y si te ha gustado este viaje al pasado, recuerda, en las próximas semanas te traeremos más historias que te sorprenderán. Así que suscríbete, activa la campanita y deja un buen like si disfrutaste de este vídeo, porque eso nos ayuda muchísimo. Y también puedes visitar nuestra web fundacionpalar.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.